Santo Padre Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo donde nos permites estudiar tu palabra, donde nos permites, Señor, crecer en la teología, en el conocimiento de ti, oh Señor. Te rogamos por nuestro pastor que nos estás haciendo clase, para que, Señor, lo llenes de ti, lo llenes de tu Santo Espíritu, Padre. Y te rogamos también por nuestros pastorales, para que seas con él en la traducción, para que le des todo conocimiento, toda sabiduría, para que la traducción sea lo más correcta posible. Ayúdanos a nosotros a entender, a adquirir conocimiento, a adquirir sabiduría y a ponerla en práctica. Te rogamos tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen. Gracias, hermano. Gracias. Well, as you recall, I left you with, I think, some very important homework. And I think we can even stay in this class format before looking at the slides, because I didn't have a chance to get on the slide. But if someone would be kind enough to read for us, again, Matthew 11:11, I'd very much appreciate that. And then I'm interested to see what you learned. Mm-hmm. Bien, hermanos, quedamos con una tarea que era sobre Mateo 11:11. Si alguien pudiera ser tan amable de leer Mateo 11:11. Por favor. Yo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Amen. A very powerful and admittedly challenging statement that our Lord Jesus gives. Okay. Una declaración bastante poderosa y desafiante que hace el Señor Jesús. Now, I'm interested in hearing, after having a little while for you to think and pray about this passage, if any of you would like to start the discussion of in what sense the least of us who are part of the kingdom of heaven, or the new administration of the covenant, yet another word for it, is greater even than John. Bien, si alguien pudiera compartir y iniciar la conversación sobre por qué cualquiera de nosotros en la nueva administración de este pacto de gracia es mayor que Juan, habiendo podido meditar y orar por este pasaje. ¿Alguien podría o se atreve a iniciar la conversación? Sí, Abraham. Bueno, porque tenemos más revelación que Juan. O sea, tenemos ya la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio y de su salvación. Y ya podemos disfrutar de su reino. En una parte, no de forma completa, pero sí podemos disfrutar de su reino desde ya. Because we have greater revelation than John the Baptist, and we are able to enjoy of his kingdom, or at least a manifestation of his kingdom. Mm-hmm. Well, didn't your namesake Abraham experience some of an aspect of the kingdom of heaven as well? Y bueno, tu tocayo Abraham no experimentó también parte de ese reino. Sí, pero no de una forma tan revelada. But not with such revelation. Okay, so we should, again, my brother, I think you're making a good point, but we have to be extremely careful. If there's one thing we've learned from this class is attacking the area where there's the most confusion among godly evangelicals in the world today, the relationship between the old and new. Sí, creo que está haciendo un buen punto, hermano, aunque debemos ser extremadamente cuidadosos, sabiendo que en este curso se está atacando un error que es muy común entre cristianos piadosos. Mm-hmm. So when you say revelation, I think we need to add your point is well taken, but we need to add an important adjective. What type of, how does the revelation that those in the kingdom of heaven have received compare to the revelation, say, that Abraham, or even John the Baptist for that matter, received? Uh-huh. Entonces tenemos que agregar un adjetivo muy importante a revelación. Entonces, ¿qué tipo de revelación es la que reciben los que han participado de este reino de los cielos y que Juan el Bautista y Abraham no tuvieron?
Eh, hola. Ujú. Juan el Bautista no es como un punto de inflexión entre la administración del antiguo pacto y la administración del nuevo pacto, entendiendo que cuando Cristo dice que no hay que todos los predecesores de Juan, todos los profetas son menores que Juan, porque en este momento con Cristo en la escena se inaugura el reino de los cielos, por así decirlo, en la nueva administración. Isn't John the Baptist like a changing point between the old and the new administration? Because Jesus says that all the prophets are like minor compared to John the Baptist, because he was able to see the manifestation of the kingdom. Yeah. No, I'm interested because, first of all, Alex, pastor, is Daniel, are you a pastor? Are you a pastor? But no, he's okay. Not. Well, hermano Daniel, Pastor Alex did a very gracious thing for you when he translated. You had said new and old covenant, and he wanted to make sure you remember the wisdom of saying new and old administration of the covenant of grace. So Alex translated you better than your Spanish, if I heard that correctly. Is that correct, Alex? Oh, maybe I converted the word in my mind, because yeah. I remember the word that way, but que dice que te hizo un favor en la traducción porque dije administración y tú dijiste pacto. Entonces como que te ayudé, pero no me acuerdo si dijiste pacto, perdón, hermano. Did I hear you correctly, Pastor Daniel? Did you say new and old covenant? Yeah. Now la administración, brother, quería decir que un solo pacto, dos administraciones. No, we'll be back in a moment. I'm not trying, we have a word in English. I don't know if it's translatable, Alex, nitpicking, picking off little things. I don't want to nitpick with you, brother. I would seek an equivalent. No quiero ser quisquilloso contigo, hermano. Yeah. However, I do want to take a moment as we continue to go deeper and deeper into this passage about John to implore you, brothers, because there's so much confusion on this issue, to not just simply echo the phrase new and old covenant and expect your listener to understand what you mean in light of understanding the one covenant of grace and two administrations. Sí, no quiero ser quisquilloso, decía el profesor, con ustedes, pero les imploro que tengan cuidado de usar las palabras antiguo y nuevo pacto sin explicar que se refiere a antigua y nueva administración debido al malentendido que existe entre los que nos escuchan. But both Daniel, you and Abraham, both of my Old Testament saints here, emphasized a similar and true point. Pero aquí Daniel y Abraham, que son mis santos del Antiguo Testamento, enfatizan un punto que es bueno. Okay, and that is there is much clearer revelation after Christ has died, risen, and certainly ascended in heaven and sent the Spirit. There's much clearer revelation. Que es el hecho de que hay una revelación mucho más clara de que Cristo murió, resucitó y fue ascendido a los cielos. Es mucho más clara. But back to you, Abraham, I would recommend using that word clarity of revelation, that we see things so much more clearly, not in any way to put down that it is revealed in the Old Testament. Entonces, hermano Abraham, enfatizaría que hay que usar la palabra claridad en la revelación para no aminorar la revelación que recibieron los hermanos del Antiguo Testamento. And I certainly agree with you both, that it is a much more clear revelation, and that's one of the great blessings that we receive as living in the new administration. Pero estoy de acuerdo con ambos en que recibimos una revelación mucho más clara, y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos en esta nueva administración. Christ even says angels yearned to look at what has been revealed to us before it was revealed so clearly in the new administration. Incluso la palabra dice que los ángeles anhelaban mirar en estas cosas que fueron reveladas a nosotros antes de que fueran reveladas en esta nueva administración. De acuerdo. I agree with you on that point, but I don't think it's the major point of this verse.
Entonces, estoy de acuerdo con este punto que hacen, pero no creo que sea el principal, el punto principal de este verso. Pastor. Please. Por acá, I can't see. Yeah. So who had their hand up? Yeah. Quisiera igual añadir un punto con respecto a lo que se está hablando. Sí. Siento, igual he tratado de pensar con respecto al planteamiento que usted dijo con respecto a que Juan era uno de los más grandes nacido de mujer, uno de los más grandes profetas nacido de mujer. Y creo que tiene que ver, básicamente, me viene inmediatamente el día de la expiación. No sé si el pastor Jonathan quiere ir traduciendo por parte. El día de la expiación. Dale nomás para dar como la idea. Ya. Yo creo que Juan entendió a cabalidad que los sacrificios que se hacían continuamente en el Antiguo Testamento eran insuficientes para perdonar al hombre de sus pecados, y viendo él y teniendo la revelación de Dios que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, pudo de alguna forma ser el heraldo de Jesucristo con respecto a una mejor esperanza para el hombre. Entonces, por eso establece el bautismo, que es en el día de la expiación, el sumo sacerdote lo primero que hacía en aquel día era lavarse completamente el cuerpo con agua, y Juan establece ese punto como principal en el paso del hombre hacia el arrepentimiento. Yo creo que tiene que ver con eso, que Juan entendió verdaderamente el espíritu, el propósito por el cual el hombre podía expiar sus pecados, y entendió que Jesucristo era la única esperanza. So John the Baptist had in mind the Yom Kippur, the Atonement Day or expiation. I don't know the word you use in English. Atonement Day. Yom Kippur is fine. The Hebrew word is transcendent of all languages. Okay. So the Yom Kippur, and he had in mind this washing of the priest, and for that reason, he baptized people, washing them in repentance, or having in mind the repentance they had to make. So he presented Christ as the Lamb of God who takes away the sin of the world, and because of that, he called the people to look to Christ and see him as the only hope for the world, and to find forgiveness of sins. Yeah. So you're certainly getting to how John was great. The question is still how we are greater. And the more we see how great John is, the more shocking it is to hear God say we are greater. But that was a good summary, Jonathan, of how great John the Baptist was. Es un buen resumen de por qué Juan el Bautista era grande, pero todavía falta por responder por qué nosotros somos mayores que Juan el Bautista. I think Karen had her name up too. I think Karen had her hand up. I don't think she's Karen, yes. Karen, sorry. Yeah. Sí, un poco pensando en lo que decía el hermano anterior también. Bueno, Malaquías dice que Juan el Bautista va a ser el mayor de todos porque nació de mujer, porque tuvo el privilegio de anunciar el reino. Y además, bueno, él pudo ver el estado de humillación del Señor Jesucristo. Pero no logró ver algo que pasó después, que, bueno, no sé si usar la palabra pacto de gracia, y que no logró ver como eso tangiblemente, ni la resurrección de Cristo, ni la ascensión. Pero hay algo que me llamó la atención de este verso, es que nosotros los creyentes, los más pequeños, como lo dice este verso, sí logramos disfrutar, que es lo que hablábamos la semana pasada, o sea, en realidad el día lunes, que es la presencia del Espíritu Santo permanente en los creyentes, que gozamos de eso, que no pudo verlo, que no pudieron verlo los profetas desde el Antiguo Testamento, desde Juan el Bautista hacia atrás. Bueno, en realidad desde Pentecostés hacia adelante. Eso. So John the Baptist was great because he was the only prophet who was able to see the coming of Christ and his state of humiliation, but he wasn't able to see his resurrection and the descendants of the Holy Spirit. So he wasn't able to enjoy that permanent presence
of the Holy Spirit in the believer, in the way we talked about the previous classes. Yes. So just to clarify, sister, the permanent equipping, not the permanent sanctification or regenerating, correct? Solo para clarificar, hermana, es esa especie de equipamiento especial que hacía el Espíritu Santo, no la presencia para santificación, ¿cierto? No, is that correct? Yeah. Okay, fine. Now you all everything that's been said so far, I believe is true. Okay. Todo lo que se ha dicho hasta acá creo que es cierto. And very important. Y muy importante. Yo tengo una pregunta, Pastor Alex. Un segundo, que está justo. I haven't finished yet, brother, but this is a burning question. Esa es una pregunta que está ahí quemando, hermano. Sí, burning está quemando. Sí, dice. Sí. Okay, if Chris is on fire, let him speak. Entonces, dale, hermano. No, referente a todo lo que ya se ha dicho, bueno, primero aportar con un punto así para simplificarlo, la importancia de Juan el Bautista, a mi ver, es porque él viene siendo como un puente primero entre los dos testamentos, siendo que es como el último de los grandes profetas. Pero eso es nomás que es un comentario. Mi pregunta radica estudiando la vida de Juan el Bautista, cómo cada uno de los evangelios lo presenta, en especial el Evangelio de Juan, donde el Bautista hace declaraciones de Cristo que no se habían oído desde mucho tiempo, desde los profetas, por así decirlo, pasados, es si Juan el Bautista tenía algún grado de conocimiento de la preexistencia de Cristo, y si lo tenía, se debía a aquella declaración que le hizo el ángel a su padre en la Anunciación, cuando le decía que este iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta es si es correcto pensar o decir si el Bautista tenía algún conocimiento de la preexistencia de Cristo a causa de que era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. So to I got the summarize, very last sentence, but that's about it. So please summarize. I got the very end about from the mother's womb, but go ahead. To summarize, John the Baptist is kind of a bridge between the old and new administration, and he asked a question. He says whether or not John the Baptist had a sense of the pre-existence of Christ, considering that he was full of the Holy Spirit since the moment he was in his mother's womb. Now, Christian, I think you're so warm. We're very, we have a saying in English: "You're so warm, you're going to get burned." I think it's all starting to come together. Sí, estás tan ahí cerquita que ya te estás quemando, hermano. Así que estamos ya empezando a entenderlo todo. How was it manifested that John the Baptist was full of the Holy Spirit in his mother's womb? ¿Cómo se manifestó que Juan el Bautista era lleno del Espíritu desde el vientre de su madre? Danielle, looks like you're smiling. At least, do you have an answer, my friend, or just enjoying the question? Daniel, ¿estás sonriendo? ¿Tienes una respuesta o solo disfrutas de la pregunta? Es que recuerdo que en el vientre de su madre, recuerdo que cuando se junta con María, Juan como que se mueve en el vientre, como corroborando que el hijo que esperaba María era el Mesías. Por eso me movía así como el Juan. I think I got that. You say he leapt as he speak. Yeah. Yes. He was moving in his mother womb when his mother met Mary. Yeah, exactly. So here, this fullness of the Holy Spirit empowered him to miraculously witness to Jesus Christ before either of them were born. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo lo capacitó para dar testimonio de Cristo incluso antes de que ambos nacieran. You see, the new administration brings the Holy Spirit
empowering to witness with power as never before. Entonces la nueva administración trae esta capacidad o este poder para testificar como nunca antes. You know, and what is so remarkable about John, obviously, here's a point that not only we as Reformed have interesting dialogues with the dispensationalists, we also have dialogues with the Pentecostals about this point. Entonces, este es un punto en el que tenemos conversaciones o diálogos no solo con los dispensacionalistas, sino con los pentecostales. And the Pentecostals usually, unfortunately, like most believers who don't understand the unity, say this is the first time the Holy Spirit dwelled in believers in the New Covenant. Yeah, new administration. Porque los pentecostales, no entendiendo bien la unidad entre las dos administraciones, concluyen que esta es la primera vez que el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. Now, of course, they're totally wrong about regeneration, totally wrong about sanctification, but they're right about the empowering power of the Holy Spirit. Entonces están equivocados totalmente sobre la regeneración y la santificación, pero están en lo correcto completamente sobre ese poder que trae el Espíritu Santo. Permítame ocupar la palabra empoderamiento, aunque está mal usado hoy día, pero es como la que mejor refleja ese empoderamiento del Espíritu Santo en la nueva administración. And perhaps the easiest, perhaps the simplest example from the Old Testament here is of Samson. Quizá el ejemplo más simple del Antiguo Testamento en esto es Sansón. The Spirit would fall upon him and he'd do unbelievable things. Then he'd do hardly anything and the Spirit would fall upon him again and he'd become extraordinary. Que el Espíritu Santo vino sobre él, hizo cosas increíbles, después hizo así como, digamos, vivió apenas, y después de nuevo el Espíritu Santo vino sobre él, y de nuevo volvió a hacer cosas increíbles. But John the Baptist already had the Holy Spirit dwelling in him before he even had conscious faith in this miracle recorded in the Gospel of Luke. Pero Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo habitando en él, incluso antes de que él pudiera tener fe, y eso se nos muestra de esta forma en el Evangelio de Lucas. And sometime probably later this week, the Lord willing, we will talk in detail about baptism. But all of us who are Puritans on this issue realize that faith comes by hearing. So there's no faith until a person has heard the gospel. Entonces, esto vamos a hablar más adelante sobre el bautismo, pero todos los que somos puritanos en este respecto, vemos que la fe viene por el oír, y por tanto no puede haber fe antes de que se tenga la capacidad de oír el Evangelio. But the Holy Spirit can equip people even before they believe, in John's case, or sadly, even hypocrites who don't really believe. Pero el Espíritu Santo puede capacitar a personas, incluso antes de que crean, como en el caso de Juan el Bautista, o en caso incluso de hipócritas que no creyeron realmente. Give an example from the New Testament of a person who did extraordinary things by the Holy Spirit and yet was not converted. Pueden dar un ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona que hizo cosas extraordinarias por el Espíritu Santo, pero aún así no era convertido. Judas Iscariote. Judas. Oh, Judas, exactly, Christian, excuse me, exactly. And do you see that? Yeah, the disciples went out 2 by 2, and what did they do as a sign of the kingdom, of the new administration coming? What did the Holy Spirit give them power to do? Los discípulos iban de 2 en 2, y ¿qué fue lo que el Espíritu Santo les permitió hacer? Como un signo, como una señal. They were making miracles. Yeah, exactly. Particularly casting out demons.
Y There was emphasis particularmente, on casting out demons. Yeah. Mhm. particularmente el énfasis está en la expulsión de demonios. Perdón, And yo- you may recall the disciples, the apostles, are so much like us. Someone may need to mute their speaker, but they're so much like us that they're like little children. Look, the devils listen to us. Ujú. Ahí podemos ver que los apóstoles son tan parecidos a nosotros y parecían como niños diciendo, miren, los demonios se nos someten. But what does Jesus say? Pero ¿qué dice Jesús? Does anyone remember his rebuke when they came back so proud that they had the power to cast out demons? Ujú. ¿Alguien recuerda su reprensión cuando ellos estaban tan contentos de Sí. este poder para reprender demonios? Que más bien se regocijaran que su nombre estuviera escrito en los cielos. O más bien que Ujú. fueran creyentes. That they should rather rejoice that their names are written in the heavens. See, exactly. Don't delight because the Holy Spirit gave you special gifts to usher in this new administration. Rejoice in being truly saved. As our brother said, your name written in the book of life. No se deleiten en que en esta nueva administración ustedes han recibido la capacidad del Espíritu para expulsar demonios, sino que regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Now, of course, that was a warning for all of them. And by the way, also for us today, as we use the gifts the Spirit gives us to minister. But who in particular did Jesus want that warning to be heard by? Ahora, claro, esa era una advertencia para todos en ese momento y para nosotros también, sobre aquellas dones que podemos recibir del Espíritu Santo. Pero ¿para quién quería Jesús que esto fuera una advertencia en especial? To Judas. Para los creyentes, You already mentioned. Para los apóstoles. Para Judas en especial. Ujú. Yeah, and lest we have any confusion here, obviously, not only do we know Judas is perhaps the person in the scripture we are most certain was lost because he's called the son of perdition, the son of damnation by Christ. Ujú. Y bueno, que no haya confusión acá. De Judas tenemos la mayor certeza de que estaba perdido porque él es llamado el hijo de perdición en la escritura. And Judas, just like the people Jesus spoke about in the Sermon on the Mount, who also did great wonders and cast out demons. And he said, "Depart from me, I never knew you." Ujú. Y Judas fue tal como las personas de las que Jesús habló en el Sermón del Monte, que también podían hacer milagros y expulsar demonios, y Jesús les dijo, apartados de mí, nunca os conocí. So you catch the nunca, very important nunca there, very important never. Ujú. Ahí ustedes pueden fijarse en el nunca, muy importante. It's not that Judas had a fall from grace. He didn't have a living relationship with Christ and lose it. He never had that living relationship with Christ, even when he cast out demons. Entonces no es que Judas cayó de la gracia, no es que él haya tenido una relación viva con Jesús y la perdió, sino que él nunca tuvo esa relación viva con Jesús. Okay. And the other thing, lest we fall into a blasphemous mistake, Judas clearly had the Holy Spirit because Satan cannot cast out Satan. Ujú. Y no tenía esta relación viva, aunque pudo hacer milagros. Y ahora hay que tener en cuenta, para no caer en un error blasfemo, que Judas sí tuvo el Espíritu Santo porque Satanás no puede expulsar a Satanás. So we have two dramatic examples from Scripture. The great man of God, John the Baptist, Entonces tenemos dos ejemplos dramáticos en la Escritura. El gran hombre de Dios, que es Juan el Bautista, who was equipped by the Holy Spirit before he came to saving faith. que fue equipado por el Espíritu Santo antes de que él tuviera fe salvadora. Before he heard the good news from the scriptures and responded in faith. He was in his mother's womb. Antes de que él escuchara las palabras de la Escritura y pudiera responder en fe, porque estaba en el vientre de su madre. And then an example of a person who was an unbeliever, yet still given the empowerment of the Holy Spirit.
y también una persona que era no creyente, pero aún así le fue dado esta capacitación del Espíritu Santo. And this is not to slam our Pentecostal brothers, as I think I've shared. We can learn things, a lot of things from them, just like they have much to learn from us, I believe. Y esto no es para golpear a nuestros hermanos pentecostales. Nosotros podemos aprender muchas cosas de ellos, pero ellos también pueden aprender cosas de nosotros. But we must not ever confuse the equipping of the Holy Spirit, which Saul, Judas, and John before his conversion had, with the fruit of the Spirit and regeneration. Pero no debemos confundir ese equipamiento del Espíritu que, por ejemplo, tuvieron Saúl, Judas y Juan el Bautista antes de su nacimiento. No debemos confundir eso con la regeneración que hace ese Espíritu y el fruto del Espíritu. And remember, in Jesus' teaching in the Sermon on the Mount, just like the little words are very important. We've already talked about nunca. Never, never. Yeah. Y recordemos a Jesús hablando en el Sermón del Monte y tenemos que fijarnos en las pequeñas palabras que son importantes. Ya hablamos de nunca. At the beginning, he says, many will come to me in that day. Many, another very little word. Y al principio de ese pasaje dice, muchos vendrán a mí. Muchos. Otra palabra pequeña que es importante. So there'll be many lost people in leadership in the church that God equips them for the good of his people, even though their heart is not right with God. Entonces va a haber muchas personas en el liderazgo de la iglesia a las que Dios equipó con el Espíritu Santo para el bien de su pueblo, pero que en realidad no estaban convertidas en su corazón. And so, again, it's very sad when certain extreme branches of Pentecostals say, only the extremists, but you're not born again unless you speak in another language miraculously. Y bueno, es bastante triste cuando algunas ramas extremas, y solo las extremas del pentecostalismo, dicen que no puedes ser salvo o recibir el Espíritu si es que no se manifiesta eso en hablar en otros idiomas o en lenguas. There were people who were given that gift who are now in hell today. Hay personas que recibieron ese don y que están ahora, hoy día, en el infierno. Okay. You see that? And even look at the parallel. We have the old administration example of Saul, the new administration example of Judas. Miremos el paralelo. Tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo en Saúl y en el Nuevo Testamento en Judas. Both were equipped by the Holy Spirit because they were leaders of God's people. One a king, one an apostle. Ambos fueron equipados por el Espíritu Santo porque fueron líderes en su pueblo. Uno fue un rey y otro un apóstol. And yet Satan entered into both of them. Y aún así, Satanás entró en ambos. So they cast, in Judas' case, he cast the devil out of others, and the devil entered him on the day of denying the Lord. En el caso de Judas, él expulsó demonios de otros, pero Satanás entró en él cuando él entregó a Jesús. Now, my friends, this is such a hard saying to preach to a group of pastors and church leaders and those who feel God's call to become pastors later in their life, but we must preach it. Hermanos, esto es algo bastante duro de decir a personas que son pastores o que son líderes en su iglesia o se están preparando para eso, pero debemos predicarlo. But don't ever confuse the gifting which God gives to build up the body with regeneration and the fruit of the Holy Spirit. Pero nunca confundan los dones que Dios da para edificar el cuerpo con la regeneración y el fruto del Espíritu. So let me quote, particularly out of respect for our dear Baptists in the room, in my opinion, perhaps the greatest Baptist of all time, John Bunyan. Déjenme citar aquí también en honor a los bautistas que están en este grupo, al que considero el mayor bautista en la historia, que es John Bunyan. Being a minister is both the fairest way to heaven and the quickest way to hell. Dijo, ser el pastor es el camino más noble al cielo, pero también el camino más rápido al infierno.
So please be very, very careful. I'm speaking to very gifted people. Those gifts were given you to bless the people of God. Look in your heart to see if your heart is right with God. Y acá estoy hablando, yo sé, a pastores, líderes, así que tengan mucho cuidado y ese don fue dado para gloria de Dios, pero miren su corazón y vean si su corazón está bien con Dios. Now, the other thing we have to lovingly critique our Pentecostal friends about is what really are the most important of the gifts. Excuse me. The most sorry, important of the... Did you get that, brother? Sorry. Miss Marty sneezed. Don't worry. Excuse me. God bless you. But did you get my comment before I sneezed or not? The last word, the most important of the gifts. Of the gifts, like which of the gifts are the most important? ¿Cuáles de los dones son los más importantes? What was the gift that made John the Baptist the greatest of all the Old Testament prophets before him? What gift did he have? ¿Cuál era ese don que hacía que Juan el Bautista, fuera el más grande de los profetas antes que él? ¿Cuál era ese don que él tenía? Era el predecesor de Jesucristo. Being the forerunner being the forerunner of Christ. That's true, but what? That's more a position that the Lord blessed him with. Very important, the most, yeah, indeed, yeah. Eso es cierto, pero más bien esa es una posición con la que Dios le bendijo. Cristian tenía otra. El don más grande se podría decir que, sí, se podría decir cómo él logró identificar a Cristo. Bueno, ya lo dijo el pastor desde el vientre de su madre, como la Biblia lo dice, pero cuando el evangelista Juan habla de cómo él daba testimonio de Cristo, reconociéndolo como la luz, reconociéndolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y reconociéndolo como el Hijo de Dios. Eso nos demuestra que él tenía una capacidad de identificar a Cristo en todo lo que era su Cristo, su persona, en cuanto a la realización de lo que era el pacto eterno de gracia en la persona de Cristo. Yeah. So the greater gift of John the Baptist was being able to identify Christ with all his excellences or attributes as the light, the Lamb of God, the one who fulfills what is announced in the old administration. Yeah, and again, you're so close, because what you say is true. But did he just have that knowledge? What did he do with that revelation? Preaching the truth, maybe? Yeah, exactly. He preached with unparalleled power. The truth. La predicación de la verdad. Sí, la predicación de la verdad con un poder inigualable. Right after the verse we're looking at in verse 12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. Verse 12. Dice después, justo el versículo 12 de Mateo 11, justo el versículo que está después del que estamos hablando, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Now, the Puritans almost universally, and I think correctly, identify this violence as a good thing, not persecution, but as people becoming so overwhelmed with their need for the kingdom that they storm towards Christ. Era prácticamente universal, y yo creo que correcta. Identificaron esta violencia como algo bueno, que ellos estaban tan maravillados con el reino de los cielos que ellos se acercaron en masa, vinieron como en masa a Cristo. And look at his preaching. He's still a pattern for the church today of how to not only preach the true doctrine revealed, but applying it. Y miren a su predicación, que sigue siendo un patrón para la predicación hoy día, que no era solo hablar la doctrina correcta, sino que también aplicarla.
You soldiers, you don't abuse the people because you have authority. That's a sin. Le decía a los soldados, no abusen de la gente porque ustedes tienen autoridad. Ese es un pecado. Again, turning to Herod and saying you're living in adultery with your brother's wife. El hecho de volverse a Herodes y decirle, estás viviendo en adulterio con la esposa de tu hermano. The Holy Spirit gave him the power, just like he jumped in the womb, to powerfully call people to repentance, as has been said, to prepare the way of the Messiah. El Espíritu Santo le dio el poder, tanto como se lo dio para saltar en el vientre, para testificar poderosamente de Cristo como el Mesías. And in my opinion, I think you've all come very close to it, perhaps said it. This is not a contest. We just want to make sure we get the heart of this verse 11:11. Ahora, esto no es un concurso, pero ustedes se han acercado bastante a Mateo 11:11, pero quiero asegurarme que entiendan la esencia. That the greatest power that was given to a human being before the coming of Christ was that given to John the Baptist. Que el mayor poder que se dio a un ser humano antes de la venida de Cristo fue ese que se dio a Juan el Bautista. Now, if we're making a movie, as has already been done, we'll make the 10 Commandments and have Moses part the Red Sea. Si nosotros estuviéramos haciendo una película, como ya se han hecho, y habláramos de los 10 mandamientos, tendríamos a Moisés ahí abriendo el mar rojo. Or perhaps Elisha, raising the widow's son back to life. O quizá tendríamos a Elías resucitando al hijo de la viuda. But from God's perspective, the greatest power was centurions and even some Pharisees repenting and seeking to be baptized because they were truly repentant for their sins before the living God. Pero desde la perspectiva de Dios, el mayor poder era tener a centuriones e incluso a fariseos arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose delante de Dios, ante la predicación de Juan el Bautista. And then again, when Christ ascended on high, he took captivity captive and he gave gifts to men. Cuando Dios ascendió, él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. You see both of those? He took captive whatever had you captive before the power of Christ. Se dan cuenta, él tomó cautivo lo que sea que nos hubiera tenido cautivos antes de la venida de Cristo. Don't tell me you can't control your anger. Don't tell me you can't control your lust. Don't tell me you can't control anything because he's taken captivity captive. No me digan que no pueden controlar su ira, no me digan que no pueden controlar su lujuria. Él tomó todo lo que los tenía cautivo y lo llevó cautivo. But don't fall in the mistake of being reactionary and being the opposite of the Pentecostals and missing he gave us gifts like has never been seen before. Pero no caigan en el error de ser reaccionarios y irse al extremo opuesto de los pentecostales y negar que él nos ha dado dones. Now, all of you who've studied church history know the way these men of God would preach while they were being burned alive is still a virtual miracle that the Holy Spirit gave them. Cualquiera de ustedes que haya estudiado la historia de la iglesia verán cómo estos hombres podían predicar incluso mientras eran quemados vivos, y eso claramente era un milagro del Espíritu Santo. And I'm a great defender of the old administration of the covenant of grace as being an administration of the covenant of grace, but you don't see the Stephens, you don't see this preaching while you're being tortured to death that has been true of the entire Christian world, even to the present day and until the Lord returns. Y yo soy un defensor férreo de la antigua administración del Pacto de Gracia como tal, como antigua administración del Pacto de Gracia, pero allí tú no ves a los Esteban, no ves a estos que están predicando mientras son torturados, que es algo que ha sido verdad durante toda la nueva administración del Pacto de Gracia. Now, I'll probably make an exception here
and probably more give a moment sermon rather than actual teaching. And I'll explain what I mean after Alex translates. Y bueno, quizá haga una excepción acá y haga un momento de sermón en lugar de enseñanza. Y voy a explicar algo luego de que Alex traduzca. Our time has flown together so quickly, and there's so much we need to discuss in these last days. I'll just express my opinion, which is more giving a sermon than teaching, because I think we could discuss this point for too long if we don't. Another point, yeah. Mm-hmm. Nuestro tiempo juntos ha corrido tan rápido y hay tanto todavía que tenemos que hablar, así que voy a dar mi opinión y esto va a ser más como un sermón que una enseñanza, pero debo enseñar este punto. In my personal opinion, I tend to agree with Warfield and MacArthur and others who believe the signs, the gifts God gave that defy the laws of nature were given during the apostolic period and not meant to be forever. You cannot agree? I agree. I agree with that. Okay, okay. But I just don't want it. We could debate this either way till the cows come home. You understand? Sí, okay. You understand what I said? Yeah, I do tend to agree with that opinion. I agree with that opinion. Entonces, estoy de acuerdo con hombres como Warfield o MacArthur que decían que estos dones que desafían las leyes de la naturaleza fueron dadas para la era apostólica. But having said that, that's why that's not particularly relevant now to the old and the new. I think those of us who have emphasized that sometimes forget this overwhelming emphasis on the Holy Spirit giving us these great gifts that were more powerful than what the people of the old administration had. Ahora, habiendo dicho eso, también creo que a veces tendemos a olvidar que el Espíritu Santo nos ha dado estos grandes dones que son mayores que los que dio en la antigua administración del Pacto de Gracia. And I think God has equipped us to be his witnesses in ways that the people of the old administration did not receive that same equipping. Y creo que el Señor, el Espíritu, nos ha equipado para dar un testimonio poderoso en una manera en que no se equipó a los santos de la antigua administración. So that's why, even though I disagree with our Pentecostal friends on many things, and if any of you are here, please, I hope you hear my respect if we have any Pentecostals in the class. But I disagree on this point. But... Y por eso es que, claro, tengo un desacuerdo con los pentecostales en muchos puntos y lo hago respetuosamente también a los pentecostales que pueda haber en esta clase. But I appreciate that they keep reminding us of this unbelievable difference that came when the Holy Spirit equipped the church, and that has never been taken away from the church. Pero les agradezco que ellos permanezcan recordándonos de este empoderamiento o equipamiento mucho mayor que nos da el Espíritu Santo en esta época, en esta administración. Yeah, and let me put it again. I don't want to make fun. I don't want to. It's so hard here because I don't know you, brothers. I don't want to offend anyone, but many of my Pentecostal friends run around saying, "I rebuke you, Satan. I rebuke you, Satan," and say things like that. Y acá no quiero hacer burla de esto, no sé, es un poco incómodo porque no sé cuántos puedan ser pentecostales, pero hay muchos de esa línea que van por ahí diciendo te reprendo Satanás y cosas como esas. Now, if any of you take that position, please don't be offended. I respect what you're trying to do and how you're trying to catch a biblical point there. However, y bueno, si alguno de ustedes tiene esa práctica, no quiero ofenderlos y respeto la intención que tienen al hacerlo y la intención de fundamentarse en la Biblia en esto. But don't forget the book of Jude, where we're not supposed to speak revilingly of spiritual beings. Pero no olviden el libro de Judas, donde se nos dice que no debemos hablar de manera irreverente o liviana acerca de los seres espirituales. The archangel Michael didn't say, "I rebuke you, Satan." He said, "The Lord rebuke you." El arcángel Miguel no dijo, te reprendo Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda Satanás. Okay. But my more traditional Reformed friends, Presbyterian and Baptist,
let's us listen a little bit here too. Pero para mis amigos más reformados, más tradicionales, como presbiterianos y bautistas, escuchen también aquí. The Holy Spirit is equipping you as a believer in greater ways than any person mentioned in the Old Testament of the leaders of the people of God. El Espíritu Santo los está equipando a ustedes en una forma mucho mayor que cualquier otra persona que podemos ver en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios. And one of the greatest practical blessings that my father gave to me in his teaching of the word comes from the famous passage of the establishment of the new administration of the church. Y una de las mayores bendiciones prácticas que me dejó mi padre en su predicación fue en ese pasaje donde se establece la iglesia de la nueva administración. And again, for the sake of time, I'll do a lot of paraphrasing. But he turned to Peter and said, I will build my church on people like you who boldly confess that I am Christ. Y por causa del tiempo voy a hacer aquí una paráfrasis, pero es cuando Jesús se vuelve a Pedro y le dice, edificaré mi iglesia en gente que, como tú, confiesa audazmente que yo soy el Cristo. Peter himself, with the nickname The Rock, talks about living rocks being brought together and building the church. Y Pedro, cuyo nombre o cuyo sobrenombre significa roca, él habló de ser piedras vivas con las que se edifica la iglesia. And he goes on to say the gates of hell will not prevail against that church. Y Jesús continuó diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Now, think about that, my brothers. Satan has tricked us about that passage, many of us, for many years. And until my father pointed this out to me, I'd missed it too. Y pensemos en esto, hermanos. Satanás nos ha engañado acerca de ese pasaje por mucho tiempo, y a mí también me había engañado hasta que medité en esto bien, y mi padre me enseñó. And when we hear this familiar passage, we picture the church being attacked horrendously by Satan, and yet somehow standing against the relentless attack of Satan. Y cuando vemos este pasaje pensamos en la iglesia de alguna forma siendo atacada de manera implacable por Satanás y sobreviviendo de alguna forma a medida que es atacada. And by the way, that is a truth we find in many passages of scripture. And perhaps Brother Jonathan, sometime I'll be blessed to teach a class on spiritual warfare for the seminary. I love teaching that from a biblical reform perspective. Y bueno, esa es una verdad que encontramos en otros pasajes de la Escritura enseñada, y podré tener la bendición de enseñar sobre la guerra espiritual en una conferencia del seminario. But where are the gates? When it talks about the gates will not stand. Pero de todas formas, ¿cuáles son o dónde están las puertas de las que están hablando? I've not been to Chile, but what I know of the Spanish world, you must have some beautiful old forts that the Spanish built in Santiago. Do you, my brother? Very few, but we have. Oh, that's a shame. Because there are many earthquakes here, so ancient buildings don't survive many. I understand. So what a shame. Well, actually, right down the road from me in St. Augustine, Florida, there's a beautiful one that's just stood since the Spaniards. You know. Okay. No he ido a Chile, pero me imagino que ustedes tienen bonitos, fuertes, antiguos allá. Y yo le decía que no tantos, hay algunos, pocos, porque hay muchos terremotos. Pero allá en su lugar donde él vive hay un fuerte español antiguo, muy bonito. No army attacks with its gates. Think about that. Ningún ejército ataca con sus puertas. Piensen en eso. Imagine, oh, there's one, praise God. Okay, it's not Lucia, but praise God. Okay. Just think of how silly the picture many of us have, and I'm not going to embarrass anyone because I had that idea for many years too. The idea that Satan is somehow going to pick up these great big gates and attack the church.
Bueno, piensen un poco en lo ridículo que es la idea que uno podía tener, y no quiero acá burlarme de nadie porque yo tenía esa misma idea, pero es como, pensamos como si Satanás tomara esas puertas y atacara con las puertas la iglesia. Instead, the church is going to charge and attack these gates that are protecting the kingdom of hell, and they will not stand. Pero en lugar de eso, es la iglesia la que va a atacar a este lugar de las tinieblas del infierno, y no podrán retener a la iglesia esas puertas, o sea, no van a poder defenderse de la iglesia. And now, my brothers, you can tell the own story for your own history as Chileans. I'll just give a simple example of the situation as a person of Northern European descent. Bueno, ustedes podrán contar su propia historia como chilenos, pero yo les voy a contar una historia como descendientes de North Europeans, Yeah. de nórdicos europeos. Ujú. Now, I imagine most of you have the heritage of Spain and the heritage of some of the original inhabitants of the Americas. Me imagino que ustedes pueden tener la historia de antepasados españoles o de antepasados de los pueblos originarios. Either side have made the most remarkable idols, whether you look at the old Roman gods or if you look at the old gods of this hemisphere. They made remarkable idols. Ujú. Cualquiera sea el lado del cual venga esa historia, han hecho ídolos notables. My ancestors weren't that advanced. We worshiped trees. Mis ancestros no eran tan avanzados, adoraban, digo, árboles. And one day, a man came into North Germany. His name was called Boniface. And this crazy Christian Latin decided to prove to my ancestors that the tree we were worshiping wasn't a god. Y un buen día vino un hombre llamado Bonifacio, y este latino que estaba loco realmente decidió probarle a mis ancestros que ese ídolo que adoraban, que era un árbol, no era Dios realmente. So at night, while they were asleep, he chopped down the holy tree. Así que cuando ellos estaban durmiendo en la noche, él cortó el árbol santo, o el árbol sagrado. Now, my ancestors responded, as you might expect, by murdering Boniface. Ahora, mis ancestros, como ustedes podrían esperar, respondieron asesinando a Bonifacio. But then it's recorded the people discussed, how could that crazy Latin cut down our God if it's truly a God? Pero después ellos discutieron cómo pudo ser que ese latino loco cortara nuestro árbol si es que era Dios. And when others also came to share the gospel afterwards, knowing they were risking their lives, God opened many hearts, and many gave their heart to the living God and rejected worshiping trees. Y después otros que, sabiendo que arriesgaban sus vidas, vinieron a predicar el evangelio a esas mismas personas. Dios abrió muchos corazones y conocieron la verdad y dejaron de adorar árboles. Now, I can't defend that manner of evangelism out of whether it's truly respectful of people who have a different opinion, but you see the fire of John the Baptist, of the Holy Spirit, in that man who so loved my ancestors, he didn't want them to be deceived by the stupid tree we were worshiping. No sé si puedo defender esa forma de evangelismo que no es tan respetuosa de las personas que creen otra cosa, pero aún así puedo ver ese fuego del Espíritu Santo que estuvo en Juan el Bautista, en este hombre que amó tanto a mis ancestros que no quiso que ellos siguieran adorando estúpidos árboles. And unless we have any Jewish believers in the room, if so, praise God, every one of us with the launching of the new administration, all of our ancestors were lost, strangers to the things of God. Y a menos que tengamos descendientes de judíos aquí, todos nuestros ancestros estaban perdidos cuando, sin conocimiento de Dios, cuando comenzó esta nueva administración del Pacto de Gracia. So please don't miss that the Holy Spirit is now giving us his gifts, not to do
signs and wonders in the way people look at them, but in boldly proclaiming the truth of God and seeing people rescued from behind the gates of hell by that proclamation. Entonces, por favor, recuerden que el Espíritu Santo nos ha dado sus dones, no para hacer estos milagros y cosas que la gente admira, sino para proclamar poderosamente su palabra y que sean salvos a través de esa proclamación. Thank you again, Alex. I think your translation was better than my original. Thank you, my friend. But no, but it's, Am I changing too much? no. You actually, I mean that with the deepest respect. No, I mean you fine-tuned a point that I made more ambiguous. I agree. Very well said. No, we can talk offline. Thank you. Very well done. Okay. You're doing Okay. excellently. Yeah. But are we pretty clear on this? Does anyone have questions? We spent a lot of time on this, but you probably will rarely find someone who stresses the unity of the one covenant of grace in these two administrations as much as I. But I cannot and dare not go against the clear teaching of Scripture that the Holy Spirit is doing something more remarkable in this administration than he ever did in the old administration. Entonces, ¿estamos claros con esto? Es escaso encontrar personas que remarquen tanto como lo estoy haciendo la unidad entre la antigua y la nueva administración, pero no puedo dejar de decir estas cosas que estoy enseñando sobre también los dones que se nos han dado como parte de la nueva administración. So if there are not comments or questions at this point, if there are, please raise your hand or comment. Otherwise, let's go back to the PowerPoint. Si no hay, a ver, ¿hay comentarios o preguntas sobre esto? Si no, vamos de vuelta al PowerPoint. Pastor Sí, Alex, yo quería, Sí, Franco creo que habló primero. Yeah, Sí. we have time. Let's take the time. This is a very important point. It's a very Franco. important point. We'll take as much time as we need. Yeah. Ujú. Franco, es un punto muy importante y tomemos todo el tiempo que se necesite. Franco y después Andrés, por favor, hermanos. gracias. Ujú. Entonces, lo que dice el escritor Lucas, bueno, el Señor Jesucristo en realidad, en el capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder para ser testigos. Esto es lo que debemos entender entonces con respecto a lo que el profesor Jonathan nos está diciendo, de ser testigo. Esa es la capacidad de valentía. O sea, en realidad, para eso se recibe el Espíritu Santo, para ser testigo, así deberíamos entenderlo. So we received the Holy Spirit in order to testify. Is that what the passage in Acts 1:8 meaning? Yeah. That we will receive power to testify about Jesus? Yeah. And that's almost explicitly what that passage says, Brother Franco. You know, that you'll receive power when the Holy Spirit comes on me, and you'll be my witnesses. So that is the major power that John the Baptist had, who never did one miraculous in the sense of against the laws of nature things in his entire life. Uh-huh. Bueno, y ese es el énfasis del pasaje explícitamente, que recibiremos poder para testificar, e incluso lo vimos en Juan el Bautista, que aunque no hizo milagros en el sentido de desafiar las leyes de la naturaleza, recibió mayor de los dones, que es el mayor de los dones. Amen. And then, is that good, Franco? Then, Andrés, Pastor? Andrés. Did you have a comment? sí, quería saber el comentario del pastor con respecto, porque el contexto de la respuesta del Señor Jesucristo es a lo que Juan el Bautista desde la cárcel envía a preguntar si él era realmente el Mesías o había que esperar a otro. Entonces, me hacía ruido lo que decían delante el hermano Cristian, de que él tenía la capacidad para poder reconocer a Cristo, pero después lo vemos en la cárcel él teniendo dudas, incluso preguntando si realmente él era o no era el Mesías. ¿Cuál era el punto del profesor con respecto a eso? So what do you think about the doubt that was having John the Baptist while he was in prison? Because he identified Christ, but then he had some doubts about his mission, or who really was Jesus. Yeah, exactly. And Andres, I'm not going to put you on the spot, so I'll speak for myself.
because I think it's true of you as well. Have Ujú, you not had your doubts sometimes? Bueno, no quiero señalarte acá, Andrés, porque es mi historia también, es mi caso también. ¿No has tenido dudas alguna vez? And ironically, right after we've done some of the most powerful preaching, Satan comes and attacks us, and we say, am I doing the right thing? Is this what God wants me to do? Like Elijah, you know. Bueno, Ujú. e irónicamente, muchas veces después de las mejores predicaciones que podamos hacer, viene Satanás y nos tienta y nos dice, bueno, estarás haciendo lo correcto, esto va a alguna parte, y algo así le pasó también a Elías. But Andres, actually, thank you so much for bringing us to that part of the life of John, because it also illustrates perhaps the most important point I think the Lord wants us to get. Y gracias, hermano, de todas maneras, por traernos esta parte tan importante sobre la vida de Juan el Bautista, porque creo que nos lleva al punto esencial o más importante que Jesús quiere hacer aquí. It doesn't say John the Baptist was the most sanctified person that ever lived. No dice que Juan el Bautista fue la persona más santificada que alguna vez vivió. No, I believe he was a very godly man, but there may have been people with very limited gifts who trusted God completely, with it more consistently than even John in their life. Ujú. Y creo que fue un hombre santo, pero probablemente hubo personas con menos dones, pero que confiaron en Dios de una manera más plena que lo que vemos acá en Juan. But no one was more empowered by the Holy Spirit before Pentecost than John the Baptist, except of course Christ. Yeah. Pero nadie fue capacitado o lleno de poder por el Espíritu Santo más, de una manera mayor que los que vinieron después de Pentecostés, excepto Cristo, obviamente. Yeah, I believe it was the Huguenots, the French Calvinists, who were persecuted so heavily that called their seminaries schools of the prophets. Creo que fueron los hugonotes, que eran los calvinistas franceses, que fueron perseguidos tan intensamente que llamaron a sus seminarios escuelas de profetas. I love that term. Amo ese concepto. Of course, part of that comes from Elijah, and that he did train young men who were receiving the Holy Spirit to prophesy in those times. Desde luego, eso viene de Elías. Él estaba entrenando a hombres santos que estaban profetizando en esos tiempos. But with Calvin, I believe the great gift of prophecy is proclaiming the inerrant word of God in clarity and in power. Pero junto con Calvino, creo que la profecía o el don de profecía es poder predicar la palabra de Dios con claridad y con poder. So in many ways, you and these precious children that a few of you are holding are being blessed by you going to this school of the prophets that we're holding together. Así que en este sentido, ustedes y ahí los pequeños niños que tienen con ustedes son bendecidos de que ustedes estén viniendo a esta escuela de profetas. Okay. So other comments or questions? I think that's very helpful. So John was the most empowered. He was a good man, but I'm sure when we get to heaven, we'll find people who are even more sanctified than he, even in Old Testament times, that had stronger faith. Entonces, ¿estamos claros con esto? Juan el Bautista fue muy dotado por el Espíritu Santo, fue muy capacitado, pero probablemente en el cielo encontremos a personas que fueron más santificados, que tuvieron una fe más plena, incluso en el Antiguo Testamento. Yeah. Or again, even in that period, it's so hard for us to even talk about her because of the idolatry that has taken over the Roman Catholic Church. But perhaps the most sanctified was that young virgin who believed what God told her when it was unbelievable, except by the miraculous gift of faith. And as far as we can tell, never really stopped believing in Christ to his resurrection. Incluso en ese tiempo podemos encontrar a María, que es difícil hablar de ella por toda la idolatría que hay desde el mundo del catolicismo romano, pero ella tuvo una fe increíble y una santificación increíble y hasta donde sabemos ella siguió creyendo siempre en el Señor Jesucristo. Other comments or questions? ¿Algún otro comentario o pregunta? Pastor Alex,
Entiendo lo que el pastor dijo acerca de que el Espíritu Santo venía sobre las personas y las equipaba, pero no necesariamente las regeneraba. En este caso, cuando habló de los casos del Antiguo Testamento por Judas y en este caso también Juan el Bautista. Pero respecto a Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, se nos dice que él iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sería correcto afirmar que juntamente que Juan viene el Espíritu Santo, lo equipa, también lo regenera? So considering that you were talking about being gifted, but not necessarily regenerated, could we say that given the fact that John the Baptist was full of the Holy Spirit from the moment he was in his mother's womb, could we say that he was also regenerated there? Yeah. Not only gifted? Yeah, no, Felipe, that's an excellent question, honestly. And it's very, go ahead, yeah. It's an excellent question, very hard to answer, you know. Es honestamente una excelente pregunta y muy difícil de responder. Traditionally, the Reformed exegetes tend to say, yes, he was regenerated. Tradicionalmente, los exégetas sanos dicen que él fue, de hecho, regenerado. And to be honest, probably one of the big reasons people lean towards that interpretation is that gives us more hope for children perishing in the mother's womb or perishing in infancy. Y probablemente la razón por la cual muchos se inclinan por esa opción, esa interpretación, es que nos da mucha esperanza sobre aquellos niños que perecen a temprana edad o en el vientre de su madre. Now, for all of you who are Reformed Presbyterians or Reformed Baptists, you know we have a very difficult problem when it comes to the issue of children dying in infancy. Para aquellos de ustedes que son presbiterianos o reformados o bautistas reformados, sabrán que tenemos un problema bastante complicado ahí cuando hablamos de la muerte. You said the faith in infancy or the death of the death of children in infancy. Okay. Cuando hablamos de la muerte de los niños en la infancia. And this has been throughout the period, as horrible as it is today with infant mortality. In the time, for example, the Reformation, it was unbelievably common for a woman to have maybe 15 children and 4 would live up to be adults. It was an enormous issue, you know. Y esto fue también un tema muy importante, sobre todo en momentos donde existía una mortalidad infantil terriblemente alta, y como lo fue, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, donde las mamás podían tener 15 hijos, pero donde 4 llegaban a vivir realmente hasta la adultez. Now, if a person is not a biblical theologian and doesn't think too much, it's real simple. Oh, those babies are innocent. Bueno, si las personas no son realmente teólogas bíblicas, se van por la solución simple y dicen, bueno, ellos eran inocentes. I was at a men's Bible study this morning, and these were people who were leaders in a conservative Presbyterian church, and my friend the pastor was leading this small group study. Estaba en un estudio de hombres esta mañana, entre hermanos bastante conservadores presbiterianos, y un pastor amigo estaba liderando la reunión. And he and I kind of looked at each other when one of these men who has been in this Bible preaching church for maybe his whole life, maybe for 80 years, many, many years, said, oh, children are so innocent. Y los dos nos quedamos mirando con el pastor amigo cuando un hombre que ha estado toda su vida en esta iglesia que predica la Biblia, prácticamente 80 años allí, habló de los niños y dijo, bueno, lo que pasa es que ellos son tan inocentes. And obviously, I left it to my friend, who is the pastor, to gently take that elderly man aside and not embarrass him in front of the whole group. But that's a horribly unbiblical view. We know children are born dead in trespasses and sins. Y bueno, hablé con este pastor amigo para que no avergonzáramos a este hombre en público, sino que lo tomáramos aparte y le explicáramos porque es un error terrible, sabiendo que los niños nacen muertos en sus delitos y pecados. And maybe my brother is so old he forgets what it was like to be a father of young children and leave 2 children with 1 toy.
and see how sanctified they will be or how innocent they will be with each other. Bueno, y quizá algunos ya hemos olvidado lo que es tener a niños pequeños, ser padre de niños pequeños, pero dejen a dos niños pequeños con un juguete en la misma sala y veremos cuán santos son. We don't need to teach our children to be selfish. That comes naturally. We need to teach them to share with one another. No tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean egoístas, eso ya viene naturalmente. Lo que tenemos que enseñarles es a compartir con el otro. So we're certainly children are not innocent. So that if a child dies before they've heard the gospel, and particular concern for those children of believers for whom the parents and the church have prayed, what would happen? Entonces sabemos que los niños no son inocentes, sino que están muertos en pecado. Y por eso viene la pregunta, si ellos mueren en la infancia, antes de que puedan creer, ¿qué pasó con ellos? Si es que eran sobre todo hijos de creyentes por los cuales se estaba orando. And the Westminster Standards give the best opportunity because the scripture does not clearly answer that with all due respect, but saying again, elect infants dying in infancy will be saved by the Spirit who works any way he wants. Sorry, los estándares de Westminster aclaran un poco más el asunto, que no está tan explícitamente dicho en la escritura y con respeto lo digo, en que los niños elegidos que mueren en la infancia van al cielo o son salvos porque el Espíritu obra como Él quiere. And one of the cases made to argue that God does rescue children dying in infancy, which is my personal opinion, though I don't know if I can make it a point of doctrine because of the scripture's lack of clarity on that, but would be John the Baptist, who showed signs of already had the Holy Spirit in his mother's womb. Y uno de los argumentos que se podrían ocupar para instar por esta posición, que es mi opinión, aunque no puedo establecer acá un punto de doctrina, dada la poca claridad que hay al respecto en la Escritura, es justamente Juan el Bautista, que pudo tener el Espíritu Santo en el vientre de su madre. So there's much to commend itself with the traditional view that John was miraculously born again, as well as miraculously equipped by the Spirit in his mother's womb. So, sorry, that's your opinion also? Yeah, I'm saying there's much to commend itself in that interpretation. I'm torn. I'll explain. Yeah. Entonces parece como más recomendable esa interpretación que concluye que Juan el Bautista no solo fue equipado por el Espíritu Santo, sino que también fue regenerado mientras estaba en el vientre de su madre. But having spent so much time myself, like I taught that for many years without question, as a good reason for hope when children die, that God intervened and miraculously regenerated them in their mother's womb or as an infant. Y bueno, como he predicado por muchos años, también es una buena razón para creer que el Señor puede salvar mientras una persona está en el vientre de su madre, puede regenerar y tanto como equipar. But as an expert on covenant theology, I've spent so much time looking at this difference between the Holy Spirit and the old and new administration. And that has made me perhaps question that a bit. Pero también como una persona experta en teología del pacto, enfatizando esas diferencias entre la antigua y la nueva administración, me ha hecho cuestionar un poco esa interpretación. And because we see faith comes by hearing by the word of Christ, we know that being born again logically precedes faith, but at time it's usually seen as identical in time. Ahora, como sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, sabemos que el ser nacido de nuevo viene antes de la fe, pero muchas veces se presentan como idénticas en el tiempo o al mismo tiempo. So perhaps it's like the classic case, we try to solve one problem and end up creating another biblical problem. Entonces quizás estemos en el caso típico de que tratamos de resolver un problema bíblico y terminamos creando otro problema. So we have clear evidence that a person can be equipped by the Holy Spirit even if they're not yet born again.
or never born again like Judas. Entonces tenemos evidencia clara de que una persona puede ser equipada por el Espíritu Santo incluso antes de nacer o no siendo regenerados en el caso de Judas. So I lean a little bit more to saying we rest on the miracle of God's electing grace, but we don't have clear exegetical case for salvation of those children who have not heard the word. Entonces me inclino por el hecho de que, perdón, tengo una interrupción. Me inclino por el hecho de que... Oh, no, I know. No, the little ones, I mean, the little ones don't like what I'm saying. No, I'm just kidding. Perdón, se me fue. I'm sorry, I forgot the point. No, yeah, let's just say, okay, so actually, let me take a step back from that, Alex. We'll take that as God's providence. You know, we all have hope that the sovereign God who saves can find a way to rescue those children. That's something we hope for, but we can't make a point of doctrine out of something that we hope for unless there's clear exegetical evidence. Entonces, nosotros podemos creer que el Dios misericordioso puede encontrar una forma, y soberano, puede encontrar una forma de salvar a aquellos niños que todavía no han ejercido esa fe, pero no podemos hacer un punto de doctrina donde la Escritura no lo dice claramente. Now, the last thing I'll say before I throw it back to you in these last few minutes on that point is I may be being a bit reactionary because it's been such a problem in Presbyterian circles to go too far along that line. Bueno, antes de volver a ustedes, quiero decir una última cosa, y es que quizás estoy siendo reaccionario porque entre los presbiterianos está el error de a veces ir demasiado lejos en esa línea. Probably arguably the greatest Reformed theologian of the early 20th century was Abraham Kuyper. Bueno, discutiblemente el mayor teólogo de, I'm sorry, what century? 20th, early 20th. He lived between the 1800s and the 19th. So okay. It's like, yeah. Bueno, sorry. Entonces, discutiblemente, el mejor teólogo de la primera parte del siglo XX fue Abraham Kuyper. And many good things he taught about different spheres of sovereignty in cultural things. There's very much we can learn from Kuyper. I respect him much. Yo lo respeto mucho y podemos aprender muchas cosas de él. Él enseñó cosas notables como la de la soberanía de las esferas. But unfortunately, to my dear friend Abraham, this Abraham made a very serious jump from John the Baptist that hurt the church immensely. Bueno, pero lamentablemente este hermano hizo una interpretación sobre Juan el Bautista que hizo un daño en la iglesia. So he not only took the position that John the Baptist was regenerate in his mother's womb, but argued that's what we should presuppose for any child that's born of a believing parent. Él no solo tomó la posición de que Juan el Bautista había sido regenerado en el vientre de su madre, sino que dijo que era lo que debíamos presuponer sobre los hijos de los padres creyentes. Now, here was an extraordinary biblical theologian. I mean that. I've learned so much. I've been so blessed by so much of what he taught. He's a brilliant theologian, an orthodox. Bueno, él era un teólogo brillante y ortodoxo y he aprendido mucho de él. But by having parents assume their children were already regenerate in the womb, it took away the whole biblical Puritan emphasis upon leading our children to conversion and personal faith. Pero por el hecho de haber tomado esa presuposición, haber enseñado que debíamos presuponer que nuestros hijos son regenerados y somos padres creyentes desde el vientre, tomó o dejó fuera todo ese énfasis puritano en llevar a nuestros hijos a la conversión. So again, this is something good that came out of that Bible study I mentioned, but the church is one generation away from extinction apart from the grace of God. Bueno, y es bueno decir esto en un estudio bíblico, pero
hay que decir que la iglesia está a una generación de desaparecer sin la gracia de Dios. If we stop preaching the gospel to our children and their need of conversion, let alone preaching the gospel to all the unchurched around us, there will be, if God allowed that to happen, there would be no church. It would just, there'd be no believers in the new generation. Mm-hmm. Si dejamos de predicar el evangelio a nuestros hijos y a los no creyentes alrededor nuestro, no habrá iglesia en el futuro. So forgive me, I gave a very, very lengthy answer, but I do think that it does not necessarily mean that John was regenerate in the mother's womb. If in fact he was regenerate, that gives us much hope for those who perish in infancy, but still, it's not a clear teaching of Scripture. Entonces, perdón por haber dado una respuesta tan extensa, pero ese pasaje no enseña necesariamente que Juan el Bautista fue regenerado en el vientre de su madre, pero sí lo enseña, si es que llega a enseñarlo, nos da una muy buena esperanza acerca de los niños que mueren en la infancia. Okay. Any comments on that or any of the many deep things we've discussed this evening? ¿Algún comentario sobre eso o sobre alguna de las cosas profundas que hemos hablado esta tarde? Pero aún así es decisión de Dios, de nuestro Señor, si un niño es salvado en el vientre o no. Even so, it is the decision of God. It is a God's decision to make whether or not he saves a child in the womb, right? Yeah, exactly. But you know, my brother, you're exactly right, and that is the most biblical answer. Now, yeah, say that, yeah. Bueno, hermano, tú estás en lo correcto, exacto, y es la respuesta más bíblica. The hard problem is, of course, we must honor God by being as faithful to the Scripture as we can. Ahora debemos honrar a Dios siendo lo más fieles a la Escritura que podamos. But we also realize we're pastors. Pero también nos damos cuenta que somos pastores. Think of all the people you pastored. I just think of one. I pastored a woman who had several abortions before she came to know the Lord. Piensen en las personas que ustedes pastorean. Yo puedo pensar en una hermana que tuvo muchos abortos antes de que viniera el Señor. And the possibility that she, in a sense, sentenced her children to hell by her own sinful action is almost too much for a person emotionally to bear. Y la posibilidad de que ella haya condenado a sus hijos al infierno a través de su decisión pecaminosa de abortar es probablemente una carga demasiado pesada para llevarla. And the best counsel, I think, is to turn people, we trust in the grace of God who saved sinners like us. But that's really all we can say, to leave it in the hand of God. Y ahí el mejor consejo o consuelo que podemos encontrar es llevarlos a ver a la misericordia de Dios que pudo salvar a personas como nosotros. Pero ahí es donde podemos llegar. But because it's such an emotional issue, you can find, we have a saying in English, a dime a dozen books written or articles written defending that all children for sure are saved. I'm sorry, could you repeat that? No. Okay, yeah, thank you, but it's been a long evening for you. God bless you. There are millions of books written by bad theologians saying that all children who die in infancy, of course, are saved. Bueno, pero tenemos millones de libros escritos por malos teólogos que aseguran que de cierto los niños que se mueren son salvos. And any argument is biblically irresponsible. For example, the children are innocent until they reach a certain age. That's totally unbiblical. You know? Y cualquier argumento que se pueda dar ahí es irresponsable bíblicamente. Por ejemplo, decir que los niños hasta cierta edad son inocentes y por eso se van al cielo. Another, that somehow the atonement of Christ covers people unless they reject it.
O, por ejemplo, decir que de alguna forma la expiación de Cristo cubre a las personas a menos que lo rechacen. And these are all things people make up. They don't exegete. They just try to find, they know the solution they want, and they don't exegete the scripture, okay? Bueno, y todas estas son cosas que las personas inventan. No las obtienen de la exégesis de la escritura, sino que las inventan de alguna parte. But let me conclude here very, very honestly, and I'll be a little bit personal here. The closest this reached me was I had a younger brother who perished in my mother's womb, just a natural miscarriage. Y bueno, aquí déjenme decirles algo más personal para concluir, que esto también me alcanza porque yo tuve un hermano menor que murió por un aborto natural. And again, my parents had already chosen a name. He would have been Paul. That would have been his name. Y incluso mis padres ya le habían escogido un nombre que iba a ser Pablo. And I pray that the God who rescued this vile sinner will let me see Pablo, let me see my brother someday in heaven. And I live in that hope. Y yo espero en el Señor que el mismo Dios que rescató a este pecador, que soy yo, que me permita ver a mi hermano Pablo en el cielo. But I leave that in God's hands and hope, knowing that if I ever learn it in a different way, I will be when I see God face to face, and he will make it all clear to me. Pero eso lo digo en la esperanza de que cuando llegue a ver al Señor, Él pueda aclararme las cosas cuando ya lo vea cara a cara. And this point, I know it was important for our discussion of John being baptized with the Holy Spirit, but I'm a pastor too, not just a professor. Y este punto yo sé que es importante mientras hablamos de Juan el Bautista siendo lleno del Espíritu Santo, pero soy un pastor también. And I've been blessed to walk with you, brothers and sisters, in this class. And I cannot express the joy I've had teaching this class with you, brothers and sisters. Bueno, y soy un pastor también, no solo un maestro. Y en ese sentido no puedo expresar cuán bendecido he resultado de tener esta clase con ustedes, hermanos y hermanas. But I don't know which of you may have lost a child, may have lost a sibling when they were young. Oh, and I know all of you will pastor people who have. Yo no sé si ustedes han perdido a un niño que estaba en el vientre o a un niño muy pequeño, pero todos ustedes pastorean a personas que probablemente han tenido esas pérdidas. So please live in hope, but I have to say, live in the hope that God gives. Trust him, that you will find out, when you find out with absolute certainty, you will see him face to face. And in the meantime, walk in hope. Entonces caminan en esperanza, pero también sepan que cuando conozcan a Dios cara a cara van a saber estas cosas más claramente, pero vivan en esperanza. But I'm a historian enough to know that Satan tricks us when we're dealing with an emotionally agonizing thing. There's a great temptation to make a doctrinal error that leads to other errors and other errors. So we must speak explicitly where the scripture speaks and leave our opinion of hope to being a blessed opinion, if that's what we have. Ahora, también debemos tener cuidado porque Satanás nos tienta cuando estamos lidiando con asuntos emocionales muy fuertes para llegar a conclusiones teológicas para consolarnos de esa angustia o de ese problema emocional que nos llevan a otro error doctrinal y a otro error doctrinal. Entonces, tengamos el cuidado de concluir algo cuando la Escritura explícitamente lo señala. Y honremos al Señor de esa forma. Yeah, see, just so very simply, this is how, despite no legitimate exegetical case whatsoever, we've had professing believers denying hell or denying that homosexuality is a sin because they're letting their heart rule over their exegesis. So please, let's never create a new doctrine and rest in hope where we can. Entonces, no hay, por ejemplo, un caso exegético para negar que existe el infierno o para negar que la homosexualidad es pecado.
como algunos hacen hoy día. Así que no inventemos una nueva doctrina, sino que descansemos o andemos en esperanza sobre esas cosas que no sabemos con certeza. Yeah, but forgive me for taking too much of your time, but I so look forward to our last two classes, and I'll be more concise, the Lord willing, these next 2 days. But please try to attend if at all possible. You see how your comments bless the class. Entonces, perdóneme por haber tomado más de su tiempo. Trataré de ser más conciso en las 2 clases que nos quedan. Pero ven cómo sus comentarios bendicen a la clase. Now, I hate to do this to my dear brother Alex, who's labored so hard, but I know in the translating, he has just been refining this doctrine so well. I would feel most comfortable, my brother, if you'd be kind enough to close us in prayer tonight. Would that be all right, Pastor? Yeah, of course. No problem. Voy a orar, hermanos, para terminar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por animarnos y consolar nuestros corazones, gracias también por llamarnos a no quedarnos con aquellos dones que podamos ver en nosotros, aquellas capacidades, sino que mirar a nuestro corazón si es que realmente hemos sido convertidos, si es que realmente tenemos ese espíritu santificándonos. Ayúdenos a que así sea, Señor, en cada una de nuestras vidas. Su espíritu no solo nos dé ciertas capacidades, que las agradecemos sin duda, sino que también regenere nuestros corazones, nos santifique y también nos ayude a ser de bendición para su pueblo, Señor, pero ante todo para gloria suya. Le pedimos por el profesor Jonathan para que usted lo bendiga grandemente. Gracias por su vida, Señor, y dele por favor la claridad, la sabiduría para las últimas clases. Ayúdame también a traducir fielmente, Señor, se lo ruego, y bendiga a cada uno de mis hermanos y denos el entendimiento y la sabiduría para comprender espiritualmente todas estas cosas, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.